Amén, gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Nos corresponde este día el devocional en el Salmo 37, el cual se llama El camino de los malos. Así como es la vida de David entre el bien y el mal, teniendo batallas de continuo en todo momento. David estuvo en una batalla, las cuales para él nunca cesaron, teniendo claro que los enemigos no solo eran pueblos enemigos, también eran los pensamientos y los sentimientos internos de David, los cuales lo llevaron a tener batallas intensas de continuo, ya fuese con alguien, o ya fuese en su interior, ya fuese con algún enemigo de otro pueblo, o ya fuese con alguna situación adversa que se presentaba dentro de su misma familia. Pero las batallas en David nunca terminaron. Este salmo, escrito por David en sus días de vejez, cuando ya había tenido muchas experiencias con el Señor, con sus hijos, con los amigos, con los enemigos, ahora, guiado por el poder del Espíritu Santo del Señor, da consejos en este salmo. Este es un salmo sapiensal, es decir, de sabiduría. Aunque se titula como el camino de los malos, en lo personal creo que podríamos también llamarle un salmo de dos caminos y dos destinos. Es decir, tiene el camino para los buenos y los malos, y tiene el destino para los buenos y los malos. En este salmo vemos la incógnita de que muchas personas a veces se hacen. ¿Por qué les va bien a los malos? ¿Por qué los malos prosperan? Y también, ¿por qué a los piadosos, aquellos que tratan de hacer el bien, les va mal? Esta pregunta es una constante casi siempre en la vida del cristiano, que todavía está en el proceso de madurar espiritualmente. Orientado al estilo de los proverbios, este salmo es una especie de consejos para aumentar la confianza en el Señor. Se nos aconseja acá que esperar en el Señor y si nos mantenemos en el camino correcto, el Señor hará y nos dará ciertas cosas, y Él lo va a hacer por y para nosotros. Por ejemplo, el Salmo 4 dice que nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. El Salmo 5 dice, Él hará. Y si Él lo ha dicho, hermano, créalo que Él lo va a hacer. Salmos, versículos 9 y 11, hermanos, dice en la siguiente manera, que Él nos va a heredar la tierra. Versículo 19, no permitirá que seamos avergonzados, y en los días de hambre seremos saciados. El versículo 25 de otra cosa que Dios hará por nosotros es que no nos desamparará ni mendigaremos pan. Dice el versículo 37, tendremos un final dichoso. Y ya el último versículo, el 40, dice que la liberación y salvación vendrá de nuestro Dios a nosotros. El impío, el malhechor, el malvado, el inicuo, el transgresor, entre los nombres que encontramos en los salmos de David, así es como David les llama a ellos tienen su recompensa, la cual la podríamos resumir en este salmo en el versículo 38, que dice así: mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Los primeros consejos que David da son claros y bien definidos en los primeros 5 versículos. Veamos el número 1. Dice de la siguiente manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y el versículo 2: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No vea el presente, ni el aparente éxito de los malvados. No es de desear lo que ellos tienen. ¿Para qué envidiar sus pertenencias si esas cosas son perecederas? El apóstol Pablo, hablando a los Corintios en su carta número 2, capítulo 4, versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son cosas temporales las que ellos tienen, y pronto los perderán. Lo único eterno es lo que viene de Dios. El tenerlo a Él es estar seguro. El versículo 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
Hermano, mientras tanto en su vida diaria usted confía en el Señor, porque en el futuro usted heredará la tierra y en el presente usted andará en la verdad. Sea lo que sea que venga, usted no tiene preocupación, porque el Señor está con usted de continuo. El versículo 4 que nos gusta a muchos, este versículo dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Diariamente deleitarse en la comunión con el Señor, en estar en una constante consagración para con Él, a través de su palabra, de meditarla, de leerla, de escudriñarla, en el tiempo de oración, en alabarle, en adorarle a Él, el intentar conocerlo más, el amarlo a Él, el obedecerle a Él. Eso traerá, ese deleite traerá que el Señor conceda las peticiones que nosotros tenemos. No son los bienes materiales los que te concederán las peticiones, sino que el creer en Él, el pedir todo en su nombre, como el Señor lo dice: lo que pidieres en mi nombre, lo haré. El traer peticiones de acuerdo a los propósitos de Él le traerá la concesión de todo lo que usted pida. Sobre todo le traerá algo muy importante, que es paz. El versículo 5 lo leemos así: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué maravilloso eso. Que todos tus proyectos sean guiados por el Señor, y confía en Él, que Él actuará. Muchas veces no como nosotros queremos o esperamos, pero si es de acuerdo a su perfecta voluntad, siempre será bueno, siempre será agradable, porque todo lo que el Señor hace es perfecto. El libro de los Jueces es el mejor ejemplo de encomendarse al Señor. Podemos ver a cada uno de ellos pidiendo guianza al Señor. Y ellos venían al Señor en todo momento, cada vez que levantaba un juez y los libraba de los pueblos enemigos. Este venía donde él y le decía: Señor, ¿iremos a la guerra? ¿Nos apoyarás? ¿Estarás de nuestro lado, Señor? ¿Darás la victoria a tu pueblo? Jueces como Otoniel, Ahod, Barak, Jefté, Gedeón, hermanos, vinieron al Señor y le dijeron: Señor, ¿estarás con nosotros? ¿Será que tú vas a pelear por nosotros? ¿Nos ayudarás en esta oportunidad? ¿Estarás de continuo en tu presencia en nosotros, Señor? Eso es lo que ellos hicieron. Todos nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Moisés, por su parte, le dijo claramente que si no iba Dios con él, entonces no iría. Podemos leer Éxodo 33:15. Dice de la siguiente manera: y él respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El pueblo de Dios, hermano, quiero decirle que el pueblo del Señor amado, hermanos, no se movía si la nube no se movía. Esta teofanía de Dios representada en la nube es la que los guiaba a ellos. Se encomendaban al Señor en todo momento. Si Él se movía, ellos se movían. De lo contrario, ellos permanecían donde estaban. Dice el libro de Números capítulo 9 versículo 22: ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días o un mes o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, hablando de la nube, ellos partían. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Qué hermoso es ser guiado por el Señor, estar en la perfecta voluntad de Él, no cuando nosotros decimos, sino cuando el Señor lo dice, no cuando nosotros queremos que sucedan las cosas, sino cuando el Señor quiere que sucedan. Él es perfecto y el tiempo de Él es perfecto. En este Salmo 37, los últimos 2 versículos, el 39 y el 40, dice de la siguiente manera: pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Versículo 40: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Como decía,
Estos últimos dos versículos al final de este salmo nos recuerdan que en la alabanza de David y en el ánimo de ser del ser humano ya justificado, se da la posibilidad en llegar a pensar, hermanos, que ellos pueden autojustificar o que la salvación puede venir de parte de ellos. Eso es lo que ellos pueden llegar a pensar. Existe esa posibilidad, llegar a pensar que encontraron la salvación por su propia justicia. David en estos últimos dos versículos de este Salmo 37 nos recuerda que la salvación que él tiene viene del Señor y que Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Nadie puede obtener la salvación por sus propios méritos. La salvación viene dada por creer en el Señor Jesucristo y no es por obras, sino por gracias. Pablo lo pone de la siguiente manera en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén a eso. Esperar en el Señor, hermanos, es algo aparentemente difícil. Quizás al ver las circunstancias que vivimos y el ver el supuesto progreso de otros, nos hacen quizás pensar en algún momento que nada está sucediendo a nuestro favor. Quizás lleguemos a pensar eso, que nada está sucediendo a nuestro favor. Pero no es así. Si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, Él tiene algo mejor para nosotros. Él ha preparado morada para nosotros. Confiar en ese Dios anunciado en el Antiguo Testamento y manifestado en carne en el Nuevo Testamento nos trae las verdaderas riquezas que los impíos nunca podrán tener. Las verdaderas riquezas vienen de tener al Señor Jesús en nuestras vidas. Quiero desearle como siempre, hermanos, que estos devocionales sean de edificación para usted y para los suyos. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.